La agenda cultural de junio no deja de sorprendernos porque aflora la cultura desde el cine, la poesía y la música con voces joviales en alto. Siguiendo esta línea, el martes 18 de este mes se empezará a emitir la serie documental La Madeja en TV Ciudad, una realización de docentes y estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación, la FIC, nuestra casa de estudios. Por eso, antes de eso, va a haber un preestreno este viernes 14 a las 19 horas en el aula magna de nuestra facultad, San Salvador 1944, pueden pasarse por acá. Esta realización cuenta con 8 documentales provenientes de investigaciones periodísticas que se produjeron en el Laboratorio Audiovisual de Contenidos, que además trabaja en conjunto con la sala de redacción Julio Castro, como mencionábamos al inicio del programa. Conversamos con el docente Juan Pellicer y los estudiantes Octavio Tarío y Victoria Cabrero, que están por aquí, para adelantarnos en los procesos de aprendizaje del proyecto. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar acá. Cuéntanos un poquito cómo empezó la idea creativa de este proyecto que ya cosecha varias partes. Bien, yo te hago como ese marco general y después está bueno que converses con ellos. La idea nuestra es siempre en el Laboratorio Audiovisual de Contenidos implementar cuestiones teóricas que vemos en otras materias en la práctica. Uh-huh. Y en este caso lo que hacemos es tratar de hacer una producción seriada, aprovechando nuestras instalaciones y el estudio de televisión. Y esta fue la primera experiencia que hicimos en conjunto con sala de redacción, que era algo que veníamos hablando y nunca le encontrábamos la forma, y entonces empezamos a trabajar sobre el diseño de un formato, que es lo que nosotros les proponemos a los estudiantes, ¿no? Al trabajar en un semestre solo y tratar de terminar una producción en un semestre, lo que veíamos que no podíamos colectivizar con los estudiantes el diseño del formato. Entonces nosotros les proponíamos, bueno, esto es un formato que la parte central es en estudio, que va a abordar una investigación periodística de referencia en el medio, y tiene que haber entrevistas secundarias fuera del estudio, uh-huh, a otros personajes relevantes para la investigación, y después algunos trabajos audiovisuales que funcionan narrativamente para utilizar en el formato audiovisual. Uh-huh. Partimos de ahí con esas 3 premisas y bueno, y eso fue lo que empezamos a trabajar con ellos. Bueno, además de el diseño escenográfico, la propuesta gráfica, que fuimos complementando año a año con ellos. Y bueno, y ellos ya te podrán contar cómo fue la experiencia. Genial, genial. ¿Y cuál es el tema general que va a tratar la serie? ¿Cuál es el objetivo principal? Bien, me parece que como que el objetivo principal era mostrar diferentes investigaciones y diferentes hechos que eran importantes traer. Además, era unir a los estudiantes a lo que es la práctica de lo que es el labor, digamos, de la comunicación. Era como nuestra primera experiencia para muchos. En mi caso en particular, me tocó la primera temporada, o sea, como los primeros capítulos que estamos grabando de La Madeja, uh-huh, y éramos como conejillos de India, que estábamos ahí intentando aprender de todo en base al error y el acierto, pero salió muy bien, creo. Y justo mi investigación, o la investigación de mi equipo, hacía parte de Fabián Werner, es un periodista de Sudestada, uh-huh, y él investigó el tema del lavallato y cómo el lavado de activos en Uruguay había sido involucrado. Entonces, nada, hicimos toda la investigación y era como acompañar lo que él ya había investigado y cómo volcarlo a un programa de televisión, ¿no? Porque hasta entonces nosotros veníamos como mucho de la escritura y demás, y era, bueno, vamos a tener una mesa, vamos a tener un invitado y la seriedad de abarcar todo el tema. Victoria decía que participó de la primera temporada. ¿Vos en qué momento te incorporaste al proyecto? Yo participé en 2022, uh-huh, o sea, serían los últimos 4 episodios de este primer ciclo que se va a estrenar ahora. Nosotros ahí tuvimos, yo soy de audiovisual, Victoria es de periodismo, uh-huh, tenemos labores un poco distintas. La ventaja que tuvimos nosotros en la generación de 2022 fue que ya había un formato heredado sobre que pudimos construir sobre eso. Uh-huh. Entonces habían pila de cosas, digamos, que ya estaban estipuladas y bueno, nuestro trabajo fue como mejorar o profundizar ciertos aspectos del programa ligado al audiovisual. Y lo que sí me parece que está bueno destacar como objetivo, digamos, por lo menos de nuestra parte audiovisual, es el aprendizaje en la práctica. O sea, es una de las materias que más hace foco, digamos, en la independencia de los estudiantes en el trabajo y bueno, que las dinámicas sean propuestas por nosotros mismos. Uh-huh. Y eso me parece que es una cosa súper destacable, digamos.
Y bueno, con respecto a eso, ¿cómo fue la selección de las investigaciones? El proceso de selección, en realidad, nosotros, por lo menos, ya se nos dio, digamos, las investigaciones periodísticas de antemano, o sea, de las cuales nosotros, como estudiantes, podíamos elegir cuál, por temática o por afinidad, digamos, cuál nos interesaba más en participar. Ahí el proceso de trabajo fue dividirnos por productoras de 4 o 5 estudiantes que funcionaban independientemente con alguna coordinación entre programas. Y por programa, o sea, por temática trabajaban, no me acuerdo si eran 2 o 3 productoras, ¿no? Sí, por ahí. Sí, aproximadamente 3 productoras. Sí. Y la idea es atravesar el proceso de investigación que hace el periodista. Era parte de los objetivos del ciclo, que son cosas que no están plasmadas en la investigación y que eso estuviera un poco reflejado en el proceso, rescatar eso y empezar a trabajar lo visual. Como decía Octavio, él fue el segundo año, participó y ya teníamos identificados todos los problemas que habían surgido, narrativos básicamente, en las definiciones que habían tomado el primer año. Y por eso les decía, nosotros ya les planteábamos las 4 investigaciones que íbamos a trabajar en ese año. Lo que cada uno podía hacer era, bueno, optar por cuál le prefería participar, en qué rol, y ahí nosotros íbamos armando los grupos. Sí, genial. Capaz que ustedes quieren comentar acerca de cada uno, o sea, su episodio. Claro, perfecto. Bueno, en nuestra parte de investigación, en realidad, justo era el lavado de activos y quizás no entendemos mucho si pensamos en lavado de activos o lo pensamos un poco complejo, y también en el caso Lavallato, que llevó una investigación sumamente amplia. Entonces lo que hicimos fue, después que nos plantearon los temas y por afinidad cada uno elegía el tema que le interesaba, fue, bueno, pensar cómo queríamos pautar esta entrevista y qué pasos queríamos seguir. Entonces Nicolás Tevenet, que es profesor de esta casa de estudio, nos acompañó y nos guió un poco con la temática economía y ciertos significados a la palabra, por ejemplo, lavado de activos y demás. Entonces, en nuestro caso hicimos como ese recorrido por la investigación de Fabián, y fue como tener ese ida y vuelta con él, pensar las preguntas también, y básicamente eso. O sea, hicimos un recorrido por la investigación de él, nos sacamos las dudas y también contamos un poco de cómo el lavado de activos y de Lavallato estuvo en Uruguay. Bueno, en mi caso yo estuve con la investigación de Camila Ciñao, que fue su proyecto, en su trabajo final de grado acá en la FIC. Era una investigación que se llamaba En sus manos y abordaba el vínculo entre las privadas de libertad mujeres y organizaciones religiosas que actúan dentro de las cárceles. Una investigación súper interesante. Quizás nuestro trabajo desde la parte audiovisual fue más agarrar esa investigación y poder llevarla a un esquema narrativo audiovisual posible y presentable en los 30 minutos del programa. Bueno, trabajamos mucho con las entrevistas secundarias. Se entrevistó a una ex convicta, a un cura, bueno, no sé, o sea, diferentes piezas, digamos, de la investigación que ayudaban a contar esa historia, y estuvo buenísimo. Juan, vos mencionabas que es la primera vez que hacen un trabajo conjunto con sala de redacción. ¿Cómo fue ese trabajo, ese proceso? ¿Cómo se desencadenó después? Y fue, digamos, el primer año fue como bastante problemático, pero problemático en el buen sentido, ¿no? En el sentido de que estábamos ambas partes acostumbrados a formas de trabajar diferentes, a dinámicas diferentes, y hubo que empezar a congeniar eso, ¿no? Entonces había un grupo de estudiantes por programa de sala de redacción y un grupo de estudiantes por programa de la parte audiovisual. Y en determinado momento nos dimos cuenta que había que poner un coordinador porque eran muchas personas dialogando entre sí, se generaban ruidos, y empezamos a organizarlo, que creo que ya para el segundo y para el tercer año muchos de esos problemas los fuimos solucionando, y es parte de ir como atando todos los puntos de una producción audiovisual que involucra un montón de gente. Cada generación es alrededor de 80 estudiantes
de audiovisual, Un montón. más de sala de redacción, que el primer año eran 25, 30, después en el segundo año eran 10 o 15, pero estás con alrededor de 100 estudiantes, Que es muchísimo, con 100 digamos. ansiedades Claro. que tenés que manejar, y bueno, y viendo cómo solucionar los problemas, y me parece que eso también está buenísimo porque los pone en una dinámica real de trabajo, de decir, bueno, cómo se construye con los recursos que tenemos, que tampoco son pocos, pero tampoco son muchos, cómo se construye eso, y vamos aprovechando las debilidades y las fortalezas para construir algo. Claro, con respecto a eso, bueno, que hablábamos un poco ahí que ustedes eran como los conejillos de India, bueno, hablar sobre, bueno, cuáles fueron sus aprendizajes, bueno, con respecto a toda la producción. Bien, perfecto. En mi parte, yo también hacía parte de la organización de la escenografía con la docente Paula, y fue muy enriquecedor ver cómo se armaba una escenografía de un programa de televisión con pocos recursos o con recursos reducidos, y en realidad con cosas básicas quizás después montamos, y fue súper, te enorgullecía ver cómo había quedado hermoso o cómo habías construido todo eso, y después de lo que mencionaba Juan, de entrar al set, entrar al estudio de la FIC, que es hermoso, y en mi caso yo estudié periodismo y no había entrado nunca, y entrar y que éramos como 100 alumnos ahí, todos con una función, todos con un orden, con el micrófono, no sé qué, se acercaba muchísimo como al ambiente profesional, o era un ambiente sumamente profesional, que fue súper enriquecedor en el aprendizaje y en el camino de la carrera, digamos. Fue muy lindo. Yo lo hice en mi último año de carrera y fue como el broche de oro. Así que por más que fuéramos conejillos de India, se sentía muy bien. Así que estuvo excelente la experiencia. Sí, bueno, yo también participé en 2022 del montaje de escenografía. Y eso, o sea, yo creo que el aprendizaje de eso, como decía, es como... a mí me sorprendió un poco en el arranque de la materia cómo nos soltaban a la cancha diciendo, bueno, propongan lo que quieran y ustedes son los encargados de llevar esto a cabo y llevarlo adelante y que salga. Entonces, naturalmente hay un aprendizaje ahí porque quizás es una organización del trabajo en equipo que no tenés antes, ¿viste? De hacer esa materia. Y eso yo le pongo como de base, así como el aprendizaje, creo que lo puedo generalizar a todos los equipos porque sé que es un desafío y un gran motivante también, porque verdaderamente sentís de que vos tenés la potestad y bueno, la capacidad de hacer lo que vos tengas ganas, ¿viste? Y más allá de eso, yo particularmente estuve en la postproducción gráfica, que es una cosa que, si bien algo había hecho, como que nunca había hecho la postproducción gráfica de un programa así, con todos los implementos que conlleva, y me copó y lo hice y estuvo además, o sea, bueno, estuvimos editando con Juan también cuando fue en verano 2000. Sí, ya no me acuerdo porque se empezaron a mezclar las generaciones. Pero un buen día, o sea, él era director, tenía la parte de realización, y un buen día cayó con una propuesta gráfica. Vamos a ponerle movimiento, vamos a proyectar imágenes, y en la segunda temporada en algunos programas se proyectaron imágenes de fondo. Creo que eso enriqueció muchísimo, que fue todo iniciativa de Octavio, y vinimos a experimentar con los proyectores que habían acá y dónde conseguimos, y tiene más luminosidad, menos, cómo hay que y generar videos, con qué texturas para proyectar. Todo eso fue un trabajo que hicimos en conjunto en base a iniciativa de Octavio, que estuvo buenísimo, y creo que cada año surgen cosas que le van aportando y van enriqueciendo lo que vamos haciendo. Decíamos que esta serie, serie documental, va a salir en TV Ciudad a partir de el 18, martes 18, y que este viernes a las 19 horas se va a estar presentando un preestreno, digamos, en el aula magna de la Facultad de San Salvador, así que, en la facultad de la FIC, perdón, en San Salvador 1944, así que extendemos la invitación a la audiencia a sumarse, a los estudiantes a ir a la materia, a cursar la materia. Yo soy estudiante, vos también, estamos a tiempo todavía, así que nada, les agradecemos Juan Pellicer, Octavio Tarío y Victoria Cabrera por estar estos minutos en Comunidad Udela. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.